Y con la venida al tribunal, pregúntele si en alguno de estos centros de votación presenció él directamente la intervención de fuerzas policiales. Sind Sie bei einem dieser Lokale Zeuge gewesen von polizeilichen Maßnahmen? Ja, insbesondere bei Ramon Llull. Wir haben Sí, fui testigo de tales actuaciones, muy concretamente en el centro de votación Ramon Llull. Poco antes de que yo llegara, había empezado a actuar allí el cuerpo de la Policía Nacional. Fui testigo como irrumpieron en el local, rompiendo las puertas, previamente habiendo escalado las vallas, y empezaron a despejar o a desplazar a la gente que se encontraba allí. Poco después, al acudir al siguiente centro, fui testigo de heridos que habían sido lesionados por proyectiles de goma y fueron trasladados en ambulancias a centros hospitalarios. Pregúntele, por favor, y dado que fue testigo directo de la llegada de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en el Colegio Ramon Llull, pregúntele si en el momento de la llegada de los agentes él pudo presenciar que existiera un requerimiento por parte de la policía, una negociación o mediación por parte del Cuerpo Policial de Policía con los ciudadanos que se encontraban en el centro de votación Ramon Llull. Da Sie ja unmittelbarer Zeuge der polizeilichen Maßnahmen im Wahllokal Ramon Llull gewesen sind, geben Sie bitte an, ob Ihrer Kenntnis nach es eine vorherige Aufforderung seitens der Polizei an die dort befindliche Bevölkerung gegeben hat, wo die Maßnahme angekündigt, angedroht wurde oder sonst die Bevölkerung aufgefordert wurde, ein bestimmtes Verhalten einzunehmen. Das kann ich leider nicht bestätigen. No puedo contestar a esta pregunta, pues como ya dije, yo llegué al lugar de los hechos poco después de comenzar las medidas policiales, con lo cual no puedo responder a esta pregunta. No obstante, sí es cierto que estuve hablando con varias personas allí presentes y ninguna de ellas relató nada de unos avisos o previos llevados a cabo por la policía. Pregúntele, por favor, en cuanto a los ciudadanos que se encontraban en el centro de votación, ¿cuál era la actitud que estos ciudadanos tenían en relación a la actuación del cuerpo policial? Y por lo que él pudo percibir directamente, digamos, ¿cómo se encontraba esa población civil que estaba en los centros de votación? ¿Si estaba alterada, si estaba tranquila, si estaba intimidada? En general, mi impresión personal fue quedarme muy sorprendido frente a la, digamos, tranquilidad o contención por parte de los allí presentes, toda vez que sí se evidenciaba claramente una fuerte impresión por los hechos ocurridos, el destrozo de ventanas, puertas, etcétera. No obstante, no percibí por parte de los allí presentes pues, una actitud violenta o agresiva, sino, como ya he dicho, una admirable situación de tranquilidad o de contención. Ha hablado el testigo en relación a los daños en ventanas y en puertas. ¿Qué otras actuaciones puede describir que vio por parte del cuerpo policial en el centro escolar Ramon Llull? No puedo contestar a esa pregunta, pues como ya dije, el momento en el que yo llegué al lugar de los hechos, las actuaciones policiales ya habían terminado. Ya se encontraban nuevamente fuera de los confines de ese centro. Lo que sí puedo decir es que había varias personas allí reunidas, muchas de ellas mencionando su intención de acudir a otros centros de votación, puesto que la policía
había secuestrado las urnas. Pregúntele, por favor, en los otros centros de votación que él pudo visitar ese día, en los que no intervino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, qué es lo que pudo ver, cómo se encontraba la ciudadanía que estaba allí presente y cuál era la situación. En cuanto al centro cercano, al anterior centro, entiendo yo, el intérprete que es el centro de Ramon Llull, al que acudimos posteriormente, nos encontramos una situación bastante emocional debido a, como ya indiqué, se habían producido disparos con proyectiles de goma. Un compañero mío, concretamente, sostuvo en sus manos uno de estos proyectiles de goma y también pudimos percibir casquillos, los correspondientes casquillos en ese lugar. La situación en ese centro, como ya he dicho, muy emocional, emotiva por estas circunstancias. Y en el siguiente centro al que acudimos nos encontramos con una situación pues también de tranquilidad y contención. Y debo indicar también que las organizaciones civiles que venían organizando este evento, es decir, lo que se llevó a cabo el 1 de octubre, la votación, siempre resaltaban mucho que, digamos, unas pautas de actuación de cara a la población, en cuanto llegara o acudiera la policía, mantener siempre la calma y comportarse pacíficamente. Quiero añadir, en cuanto a la situación encontrada concretamente en los votantes, en las personas que habían acudido a votar, la siguiente circunstancia, y es que debido a las condiciones en las que se lleva a cabo la votación, el paso de los censos, de las listas, concretamente también debido al hecho de que el Internet había sido bloqueado, esto condujo a que muchos datos, nombres o los números de los documentos nacionales de identidad eran apuntados a mano y posteriormente enviados por teléfono móvil. Esto producía pues un extremadamente largo tiempo de espera en los votantes, a lo que hay que añadir la situación o una percepción de amenaza por parte de posibles actuaciones policiales.